la computadora. Y ahora compartimos pantalla. Bueno, aquí estamos empezando la conexión de hoy, lunes 24 de octubre, así que hacemos un poco la bienvenida oficialmente, aunque estuvimos conversando un ratito aquí en el equipo. Vamos a empezar con el entrenamiento de hoy. Y lo que haré también es pasar la información del principio más rapidito, porque ya los que estamos aquí presentes lo sabemos. Bueno, justo la tenemos a Karen, que también se está acoplando. Hoy vamos a tener a 2 Karen en el grupo. Entonces, de la familia Inmunotech, bueno, acá la tenemos Acá Karen está a la izquierda en la entrada del edificio en Madrid. Karen Hauser. Esta fue la primera que estuvimos cuando se inauguró en Madrid la empresa. Y estuvimos en las oficinas. Así que bueno, en los países donde está también, la bienvenida de la familia Inmunotech y a todos los países donde ahora falta justamente la bandera de Bolivia. Y déjenme ver aquí si ya la tenemos a Karen. Acá, hola Karen. Buenas tardes, buenos días para ti. Buenas tardes, Mirta, buenas tardes. Hola, Karen. Hola. Te damos la bienvenida a estas reuniones de los lunes, la Academia de Liderazgo. Es un gusto que compartas con nosotras desde Bolivia también y que te vayas integrando a esta familia, ¿eh? Gracias, muchas gracias. Bueno, a ti también por participar. Y seguimos entonces un poco con novedades. Bueno, anuncios de octubre, que nos mantenemos en el puesto 43 en ventas, en multinivel, y después le puse esta diapositiva, que es el ABC del cumplimiento, porque esto lo tenemos en nuestro centro de negocios, y no sé si todos lo han leído, porque dice Inmunotech, Inmunocal y nuestras marcas registradas. Entonces, acá nos dan un poco las pautas de lo que se puede hacer y no se debe hacer. No sé si, no se las voy a leer ahora, pero para que ustedes vayan a su centro de negocios y miren la información, porque a veces no lo revisamos y ellos están colgando material constantemente y renovando también lo que tenemos. Igual que la mochila, que saben que ahora quienes entran en España, tenemos al inicio el kit, viene con una mochila más todo el material escrito, más el termo. Eso lo dijimos la semana pasada, recordándolo, pero que es solamente para España, porque eso se pidió acá. Y bueno, fue concedido, así que tenemos esa ventaja, porque decía Aurelio, nuestro director, que pensaba que era mejor llevar una mochila con la marca que una carpeta que a lo mejor no es tan práctica. Y esta sí la podemos llevar para todos lados y con otros materiales y cuando nos vamos de viaje, y así estamos también dando a conocer más la marca. Y mañana, justamente, martes 25, está el evento este de Madrid. Se los recuerdo por si tienen alguien en Madrid que puedan invitar, que va a ser en el Hotel NH, Madrid Príncipe de Vergara, a las 18:30 horas. Y bueno, ¿qué más? Lo de la campaña de Inmunokit, que también se está recaudando fondos, o se está organizando para quienes quieran participar el 12 de noviembre. Pero también, si no se hace ninguna campaña así donde se organice, como nuestro grupo, que ahora mismo no tenemos nada programado, pero cada uno quiere donar a la fundación, saben también que desde la página web, desde el centro de negocios, se puede hacer una donación a la asociación, para que lo tengan en cuenta. Y que también ya se está hablando del evento que se va a hacer en noviembre, y donde vamos a tener en persona también al doctor Hugo Palafox, y para quienes lleguen al rango oro de aquí a esa fecha, va a dar también una charla presencial, porque el evento es el 26 y 27 de noviembre, pero él el día 25, como dice acá, de 18 a 21 horas, va a estar también en el mismo lugar impartiendo una formación. Así también para que lo tengan en cuenta quienes están pensando ir al evento Go Platinum de Madrid. Jorge y yo ya tenemos todo comprado, pasajes, la entrada, porque bueno, la entrada la compramos ya desde Barcelona para la siguiente.
Los pasajes ya los tenemos y vamos a ir desde un miércoles hasta un martes, ya que vamos a Madrid, aprovechamos. ¿Y qué más? Y tenemos también reservado por medio de Airbnb un apartamento cerca de la zona centro, de la Gran Vía, por ahí. Así que si están planeando en ir, nos ponemos de acuerdo después para compartir allá también como hacemos siempre. Y sigo. Teníamos las promociones estas para empezar el negocio, que se terminaba en el 21 de octubre, y ahora nos dieron la buena noticia que sigue hasta fin de mes. Así que para los que tenemos gente ahí dando vueltas para entrar, que todavía no se decidieron y que quieren aprovechar estas promociones, siempre el paquete de 2.000 viene el estar rápido por 2.000 puntos, que trae 3 regulares y 2 platinos, y por 385 euros, más los 35 de la mochila, ¿no? Con el material. Y el otro, el Sport, 365 euros. Así que es un buen momento ahora para seguir compartiendo. Quienes no pueden hacer la inversión de los 500 más los 35, a ver si siendo un poco menos, aprovechan también esta oferta. Así que, chicos, a seguir compartiendo oportunidades. Y tenemos capacitación sobre apalancamiento. Bueno, se me fue para el otro lado. Que es Claudia, que hoy no está presente, les decía que siempre nos habla sobre distintos aspectos para crecer en el negocio. Venimos viendo los folletos y cómo se usa el material que nos da la empresa para poder apalancarnos. Cada lunes tocamos un tema distinto sobre las revistas, los panfletos, cómo hacer los contactos. Y hoy un poco, yo les tengo preparada esta diapositiva, que es sobre lo que venimos hablando de cuando hay pocos reclutas. Bueno, también decíamos que la palabra recluta no nos gusta, cuando hay poca gente o prospectos para visitar o para contactar o para hablarles del negocio o del producto. Nos gusta o no, reclutas está ahí y todas las organizaciones lo terminan usando. Entonces, esto es un poco un esquema y estaba dedicada a Maya, que siempre nos pregunta cómo contactamos en frío o cómo hacemos cuando no tenemos contactos o cómo empezamos el negocio. Entonces, creo que esta diapositiva nos explica bien cuáles son por ahí los fallos o qué nos está pasando si no conseguimos realmente lo que queremos. Después Jorge va a hacer hincapié sobre ese tema y lo va a desarrollar más, pero yo les quería presentar un poco acá cómo son las vías de cuando no conseguimos algo y por qué. Entonces nos dice, cuando hay pocos reclutas, dice, porque hacemos pocas entrevistas. Ya ven cómo va la flecha, pocas entrevistas. ¿Y por qué hacemos pocas entrevistas? Porque tenemos pobre, se me fue esto para abajo, a ver, pobre organización del tiempo, es decir, que no sabemos planificar nuestro tiempo, entonces nunca encontramos tiempo para hacer esas entrevistas y ya tenemos que ir apuntando, si ese es nuestro punto débil, saber manejar una agenda, que en nuestro negocio es prioritario trabajar con una agenda. Y no nos vale una libreta, como yo digo, la libreta del carnicero, sino una agenda con cada día, con cada mes, para planificarnos bien y tener actualizado en el día en el que estamos hoy. No que yo lo anoto en una hoja porque es una libreta y después no sé dónde lo anoté. Tenemos que ver en el día a día qué actividades tenemos, ya sean personales, ya sean del negocio, ya sean de otra empresa o el calendario de actividades que tengamos de la familia. Pero cuando uno visualiza y está acostumbrado a manejar bien el tiempo, van a ver que le sacamos mucho más provecho y siempre tenemos un hueco para dedicarle al negocio. Otra puede ser razón por la que hacemos pocas entrevistas es porque tenemos una imagen poco profesional. Entonces, de esto ya hemos venido hablando también otras veces y creo que ya la misma palabra lo dice, ¿no? Trabajar de forma profesional en todos los aspectos. En el vestir, en los modales, en el contacto, en la imagen de materiales que tengamos encima, todo lo que hemos desarrollado anteriormente, es dar una imagen profesional. No podemos salir ahí a la calle, como decía Jorge el otro día, que se olvidó las tarjetas.
Entonces no estamos preparados como para trabajar de forma profesional. Te puede pasar una vez, pero si siempre salís sin tarjeta, sin material, es que no vas a conseguir prospectos, porque no estás aplicando parte de las cosas que nos enseña para conseguir más gente. Otra, no tenemos entrevista porque tenemos poca actividad. Bueno, si no tenemos una planificación y no salimos con la mentalidad de captar gente nueva, tampoco vamos a tener gente a quien hablarles cuando ya a nuestro entorno, ya se lo dijimos, ya lo saben, y entonces se nos va frenando el negocio. Otra razón es no dar seguimiento, porque muchas veces eso, lo que hablamos recién, mandamos un vídeo o hacemos un comentario o le explicamos algo por teléfono o le damos el plan de negocio y resulta que después nos la llamamos y nos da vergüenza llamarla o ponemos los peros o los prejuicios, porque decimos no porque me va a decir que no, no porque tiene poco tiempo, no porque trabaja, no porque las ventas no les gustan, y somos nosotros quienes nos estamos dando esa respuesta sin preguntárselo a ellos. En eso caemos muchas veces también. Entonces, simplemente hacer el seguimiento sin tener miedo a la respuesta. Es fundamental nosotros preguntar, saber preguntar. Si le mandamos un vídeo, ¿viste el vídeo? Si le dimos el descubre, ¿qué te pareció el descubre? ¿Hay algo más que quisieras saber? Saber hacer ese tipo de preguntas y dejarlas que ellas contesten, pero no tenerle miedo a que nos digan que no, porque a veces por ese miedo es cuando no hacemos las preguntas, cuando no llamamos, cuando debemos llamar. Entonces, todo eso también hay que ir puliéndolo. Otra razón es porque tenemos poca habilidad para conseguir la cita. Entonces, ¿cuáles pueden ser esas pocas habilidades que abajo nos dice? Tenemos pocos prospectos, no somos hábil al teléfono, no detectamos dónde puede haber un prospecto, tomar, a ver qué nos dice, temor a hablar con desconocidos o no preguntar. Todas estas son causas de que nos llevan a no conseguir a una nueva persona. Porque si tenemos pocos, tenemos que sacarnos ese miedo de hablar con la gente, de contactar, de hablar en frío, porque necesitamos más prospectos para seguir creciendo en el negocio. Y tenemos que ver, si yo quiero más, ¿dónde voy a ir a buscarlos? ¿Dónde los encuentro? ¿Desde mi casa? ¿Por Zoom? ¿Por internet? ¿Por dónde? ¿En la calle? ¿En mi barrio? ¿Fuera de mi barrio? ¿Fuera de mi ciudad? ¿Dónde? Todos esos son cuestionamientos que nos tenemos que hacer. No quedarnos, uy, no tengo gente. ¿Y qué pasa? Hay que desarrollar la manera de ver cómo seguimos teniendo gente en nuestro listado. Si no somos hábiles al teléfono, bueno, aprender, practicar hasta que tengamos esa habilidad. Saber hacer 2 o 3 preguntas. Y siempre nos dicen, hablar poco y escuchar más. Porque nos pasamos hablando nosotros y contando nuestras historias y no aprendemos a hacer las preguntas claves para conocer a la persona que tenemos enfrente. Entonces es muy importante también saber qué preguntas se le hacen a esa persona para conocerla y de ahí plantearle el negocio o el producto según sus necesidades. No detectar un prospecto es que a veces no estamos con las antenas puestas, como nos decían en la otra empresa, ustedes tienen que salir con los 2 radares a buscar gente a la calle. Entonces, cuando están hablando en la cola del banco, en el supermercado, cuando escuchan que se están quejando, o cuando ven una persona por la calle que les duelen las piernas o van acompañadas de un asistente o una persona en sillas de ruedas, todas esas cosas, cuando estamos atentos, las podemos estar captando para hacerles llegar la marca, por lo menos ese primer contacto. Yo me dedico a esto, me gustaría presentártelo, ¿cuándo podemos quedar? Entonces, ahí nos quedamos con ese teléfono y ese primer contacto, pero porque estamos atentos a lo que tenemos en nuestro entorno. El otro, temor a hablar con desconocidos, es lo mismo, es romper ese hielo. Entonces, cuando estamos tan seguros de lo que estamos ofreciendo, va a ser mucho más fácil poder comentarlo con la gente. Y otra es no preguntar, porque si no preguntamos no sabemos lo que nos van a decir. Entonces, todas esas son razones por las que no conseguimos la cita. Y después, no cerrar un prospecto, pueden ser prospectos que no califican
porque no tienen probado el producto, porque no tienen interés o no quieren cambiar sus vidas. Ahí ya vamos mirando, porque cuando vemos que le dimos el plan de negocios, cuando ya hablamos del producto y no tienen interés, ya no podemos hacer mucho más. Entonces, como nos dicen en el embudo, que eso lo miraremos otro día, lo que preparó Jaime Loquier con Randy Gage, el embudo para seleccionar, lo mandamos a la lista, de las 6, 8 meses más adelante volver a llamarlos. Entonces, puede cambiar. Ahora no tienen interés, pero a lo mejor dentro de 6 meses le cambia su vida y se pueden interesar. Y no, un no de ahora no quiere decir que sea un no rotundo, un no de siempre. También dicen muchas veces, lo contaban en otros vídeos también, que, ¿cómo se llama? La hermana del doctor García Pelayo, bueno, una platino, Rosa Ofelia, que también cuentan de ella, le ha llevado hasta 4 años cerrar un prospecto. Porque cuando lo tenemos en la lista y lo visualizamos y vemos que puede ser un candidato para que entre en nuestro equipo, lo seguimos manteniendo ahí. A lo mejor ya llegará el momento. Hay muchos casos también en las familias, también contaban otra historia, donde les dicen que no sus propios hijos, o en qué te has metido, lo típico, ¿no? Eso no sirve, o es piramidal, o lo que sea. Y entonces contaba una madre que, bueno, lo dejó a su hijo ahí porque no había caso, no lo podía conquistar y lo dejó ahí al costadito. Pero ella siguió haciendo su trabajo y siguió creciendo. Cuando ya estaba ganando más de 4.000 euros después de no sé cuánto tiempo trabajando, el hijo ya se interesó, bueno, contame qué estás haciendo para tener estos ingresos. Entonces, muchas veces no era el momento de él, o tenía en su idea que era otra cosa, y cuando ve los resultados es cuando se interesa, porque no podemos también contactar con alguien si estamos en perdedores, entre comillas. Entonces hay que ver también qué es lo que le estamos mostrando, porque si es un perfil alto donde esa persona se puede interesar y tiene una visión muy grande, pero nosotros estamos pensando en chiquitos, a lo mejor no estamos a la altura tampoco de esa persona. Entonces primero tenemos que crecer nosotros para después poder llegar a la otra persona. Y cada uno tiene su proceso y su momento. Y después no cerrar un prospecto por técnicas pobres de ventas, ya sea porque ellos no califican, porque no quieren o no es su momento, o porque nosotros tenemos malas técnicas para conquistar a esa persona. Entonces dice, no poner en práctica la información del flip chart, por ejemplo, o toda la información que tenemos nosotros de la guía de nuevo consultor. O no vender los beneficios de la oportunidad, no saber vencer las objeciones, no hacer el cierre al terminar la entrevista y falta de entusiasmo o seguridad en ti mismo, que es fundamental, porque si no sabemos lo que ofrecemos o tenemos miedo en ofrecerlo, no vamos a llegar bien a esa persona. Pero por eso mismo también siempre nos dicen que acá tenemos que trabajar con el apalancamiento y apoyarnos de otros compañeros. Porque si nosotros no sabemos o no estamos a la altura o tenemos que hablar con un médico y no sabemos expresarnos lo suficiente o no conocemos tanto, vamos a pedir a alguien en la línea ascendente que nos ayude a entrevistar a esa persona, que seguro que van a poder hablar más de tú a tú. Por eso nos dicen, tú te pones a un costado y dejas que entre ellos hablen. Entonces, todas esas son habilidades que tenemos que desarrollar. No podemos ir solos intentando hacer todo cuando estamos empezando y todavía hay muchas cosas que no conocemos. Entonces, no se olviden que trabajamos en una empresa que es de equipo y tenemos que estar apoyándonos entre todos. Yo sé, por ejemplo, Karen, que me dijo en alguna oportunidad, ¿lo puedo llamar a Abel porque tengo una candidata y quisiera que le explique? Digo, arréglense entre ustedes. Si Abel está de acuerdo y vos querés llamarlo, eso es apoyarse unos con otros. Entonces, como también le digo a Lourdes, muchas veces, Lourdes, no contactes vos sola con todos tus contactos y te dicen que no. Claro, porque te escuchan a vos solita, a lo mejor ante el primer no ya te callás, no rebatís o no tenés tanta experiencia y los no vienen más fácil de entrada. Pero si ya estamos entre 3 o entre 4 hablando y invitamos a una persona, se va a entusiasmar más con lo que escuche de uno o de otro.
y a lo mejor la parte tuya que no le convence, escucha a otro y le hace tilín, tilín. Entonces, esas cosas tenemos que apalancarnos, aprovecharnos unos de otros, que es parte de este proceso y de este crecimiento. Así que bueno, un poco esta es la presentación que yo tenía preparada para que la diera Claudia y que ahora le voy a dar paso a Jorge para no extenderme tanto y seguimos un poco sobre lo mismo, pero va a estar hablando él. Jorge. Bueno, hola chicos. Bueno, aquí nuevamente. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Sí. ¿Se escucha bien? Sí. Sí. Perfecto. Sí, sí. Bueno, yo había tomado la otra vez, caprichosamente, en algunos casos, el tema de un filósofo, porque la mayoría de estas personas, la verdad que se acercan mucho a lo que nosotros somos, ¿no? Ellos le dan ahí por ahí algunas curvas, algunos giros, pero no deja de ser todo mundanal, ¿no? Y entonces me refiero a mundanal como cercano. Yo había empezado con algunos tips. El tips es un término en inglés que significa una sugerencia, consejo, acerca de algo, ¿no? En este caso, por supuesto, el tema de Inmunotech. Y les contaba que había elegido este personaje, que para mí me resulta re interesante, además que ha sido un instructor de ciertos o de otros personajes también argentinos. Digo personaje en lo más sublime de la palabra. Nombro siempre a un paisano mío, Jorge Luis Borges, por ejemplo, al cual le tengo un respeto, como puede ser García Márquez también, que tiene algunos trazos de este filósofo. Y no solamente cuando preguntamos, bueno, como pueden ser preguntas mundanales, ¿por qué existen las suegras, por ejemplo? ¿Por qué existen los cuñados? ¿Por qué existen todos esos personajes que nos salen en nuestro camino, como los pinches tiranos? Hay otro gran literato, Castaneda, allá en Latinoamérica, que habla bastante mal y bastante bien, pero los identifica todos estos personajes. Y estos tips son, el primer tip que yo les nombré fue la otra vez el tema de cumplir los horarios, por ejemplo, respetar el reloj de nuestro prójimo. Si es un horario, tienes que respetarlo. Y después no salir a la calle si no salimos con una sonrisa, si no salimos entusiasmados. Mire, le voy a decir la verdad, si usted tiene cara de trasero, por favor no salga. Si usted tiene cara de indigestión, no salga a la calle, porque ¿qué es lo que te va a pasar? Lo que pasa siempre, que no vas a hacer nada porque te vas a devolver antes de llegar al contacto, al prospecto, como se llama. Yo creo que es mejor estar entusiasmados, salir con un objetivo y estar con buen semblante. Estos tips, esta es una copia que tengo ahí de la empresa, habla primero, sé selectivo con los clientes potenciales. Es decir, selecciona la ruta adecuada, el embudo de calificación. ¿Cómo lo vas a individualizar a ese cliente potencial? ¿Hasta dónde puede llegar ese cliente potencial? Eso después también lo podemos desarrollar. Segundo, practica el guión de tu contacto, la llamada en frío que se llama, que lo que hemos charlado aquí con el grupo, cómo se hace la llamada en frío, por eso yo digo, hablo siempre de un personaje maravilloso nuestro, que es prácticamente español, universal, que es el Quijote de la Mancha. El Quijote es uno de los escritores, o en el libro, justamente, que es el que te va a despertar la curiosidad, que decimos, ¿no? No solamente por qué existen las suegras, sino la curiosidad de qué es lo que le pasa a la otra persona, a nuestro prójimo, que es el próximo. Yo, por ejemplo, les cuento siempre porque ando por la calle haciendo cosas, trabajando, y entonces me encuentro con una señora, este es un tips, me encuentro con una señora que sufre de la rodilla, entonces estaba haciendo una cola en un banco. Entonces le pregunto, me dice, es que no puedo caminar, yo no puedo estar de pie, me tengo que sentar. Y no había ningún banco ahí, no sé por qué. Y entonces le digo, ¿usted caminaba mucho antes, hacía ejercicio? No, dice, yo caminaba mucho. Le digo, qué cosa, le digo, cómo es la vida, que a veces como una persona tan joven. Yo más o menos le calculé y le calculo porque ahora le he mandado cosas para que las vea.
unos 55 años, fíjense que joven y con problemas de rodilla, de movilidad. Le dije ahí jocosamente, se me ocurrió, ¿no le gustaría hacer una Indurain de las aceras nuevamente? Y se mató de risa y me dice, claro que sí, dice, yo tengo fe y tengo la ilusión de volver a ser lo que yo era antes, que caminaba muchísimo. Bueno, le digo, entonces, ahí está, listo. Ya está el contacto, está ahí mi tarjeta, está todas las preguntas y respuestas que se pueden suscitar en ese encuentro, ¿no? Así que fíjense que importantísimo. Por eso la vez pasada hablaba justamente que no había llevado las tarjetas, que para mí es justamente mi mostrador, ¿no? de negocio. Dice 4, investiga. Justamente eso, investigar de todo lo que nos compete, ¿no? El 5, encuentra el mejor momento para llamar y contactar. Saben que los momentos son importantísimos. Por supuesto, si estoy con una señora que es ama de casa, sé que hay momentos. Yo no la puedo llamar a la 1 de la tarde porque sé que está atendiendo a su familia, le está dando de almorzar. El 6, despierta la curiosidad de tu prospecto o de tu contacto. Hay gente que la palabra prospecto no le gusta. A mí personalmente tampoco me gusta. La veo muy cúbica, muy cuadriculada. Me gusta más contacto, creo que es más humano. Pero bueno, está ahí y dice prospecto y listo, y ya está. Le doy la bienvenida. El 7, ser respetuoso con su tiempo. Lo que hablábamos hace un momento, de respetar nuestro tiempo y el de los demás, ¿no? Después, 8, haz preguntas abiertas, que sean universales. A veces las preguntas que nos vienen directamente a nuestro entorno no nos cae bien. No nos cae bien porque de cierta manera nos desnuda. De cierta manera a veces nos desnuda y no queremos responder. Y después dice, escucha activamente. Yo creo que esta es una señal de gente altamente educada cuando sabemos escuchar. El 10, detecta sus problemas. Te lo van a contar. Siempre hay una anticipación de eso, pero siempre la gente normalmente se conecta de esa manera con honestidad. El 11, anticípate a sus posibles objeciones. Bueno, eso ya lo tenemos incorporado la mayoría de nosotros y debemos tener respuestas todas con la verdad siempre. 12, utiliza la ventaja que te ofrece la prueba social. La prueba social es el testimonio. Eso es infalible. La prueba social creo que es uno de los grandes logros, ¿no? de todo esto, porque hay gente que se ha superado problemas y está ahí, que no nos deja mentir, por lo menos, ¿no? Es la prueba social, es una hermosa palabra. El 13, recuerda siempre tu objetivo, no te vayas por las ramas, siempre lo que quieres es solucionar problemas. El 14, ten en mente un cierre para cada conversación. Cada conversación es individual, es personal y tiene una magia que la vamos ahí aprendiendo con el tiempo, ¿no? Y el 15, haz un seguimiento después de la llamada, presentación y contacto. El seguimiento es lo que normalmente fallamos. Fallamos a veces por falta de tiempo, porque la otra persona no lo tiene. Fallamos ahí en el seguimiento. Así que tenemos que estar muy en alerta con el tema del seguimiento y no hacerlo dentro de un mes. Hacerlo pronto, que las cosas no se olviden y que sea algo bonito que dejamos al contactar con esta persona siga su curso. Y eso es más o menos todos los temas de los tips. Yo después les voy a seguir comentando de algunos grandes pensadores, cómo es porque es una materia muy especial en sociología, y en antropología también, que después lo vamos a hablar de ese tema, el contacto en frío, cómo sucedieron los grandes inventos y las grandes cosas en el mundo con los contactos en frío. Se me acabó el tiempo, chicos. Les mando un abrazo fuertísimo y después seguimos. Bueno, chao, hasta luego. Bueno, Bárbaro. gracias, Jorge. Y a ver, voy a pasar la diapositiva para darle paso ahora a Abel también, que como siempre nos viene hablando sobre producto. Y en esta oportunidad, presentación del producto, hallazgo de los productos que cambiaron el juego realmente, y nuestro juego y el de los demás, porque el juego de la vida, que descubrir lo que hace Inmunocal nos da una proyección, una perspectiva tan grande
que a lo mejor ni llegamos a imaginar hasta dónde podemos llegar. Entonces, para que nos hable de eso, te doy la palabra, Abel. Bueno, ¿se oye? Sí. Sí. Sí, perfecto. Vale, correcto. Entonces, vamos a seguir hablando lo que eran los antioxidantes, los desintoxicantes. Te habíamos hablado los otros días más o menos de antioxidantes, que eran los preventivos, los que secuestran los radicales libres y los que reparan. Después habíamos hablado en la boca, que era lo que teníamos en los tejidos blandos, en los tejidos duros, en las infecciones y en la parte de intoxicación. Entonces hoy lo que toca hablar más o menos de la desintoxicación de las sustancias que nosotros los odontólogos solemos colocar, o no nos queda otra más que poder colocar lo que tenemos. Entonces, aquí indudablemente tenemos que centrarnos para poder entender un poco mejor cómo es todo esto. Tejidos duros, que es un diente, y después cómo reparamos un diente, y después cómo reparamos los dientes que nos faltan. Acá viene donde comienza en cierta medida todos los elementos o todos los productos que usamos tienen una cierta toxicidad para nuestro organismo. Los tenemos en todos los productos, pero tenemos la gran ventaja de que nuestro organismo tiene una adaptación y tiene un margen de aceptabilidad de la intoxicación que podemos tener con cada uno de los productos. Entonces, los productos que generalmente usamos en la boca, que son unos cuantos, hasta no hace mucho, la mayoría de lo que se usaba eran metales. Y los metales, la mayoría eran metales pesados. Después se comenzaron a usar las resinas acrílicas, y después están dentro de las últimas generaciones son los composites. Dentro de los metales usados hay algunos que son sumamente tóxicos, como por ejemplo el mercurio, como por ejemplo la plata, el cromo, el cobalto, el molibdeno, el níquel. Entonces, yendo a una pieza dentaria para reparar, que puede ser por caries, puede ser por fracturas, puede ser por desgaste, durante mucho tiempo se eligió como material fundamental las amalgamas, y las amalgamas de plata. ¿Qué es una amalgama? Una amalgama es distinto a una aleación. Las aleaciones son fundidas. La amalgama es una combinación de el mercurio con cualquier otro metal para mantener la estabilidad. A temperatura ambiente, el mercurio es líquido. Por ser líquido, emite vapores, y los vapores son sumamente tóxicos por ingestión, por inhalación, también por contacto. Entonces, ¿qué ocurre? El mercurio, que es el líquido, que es inestable, busca amalgamarse con otro metal para formar un compuesto estable en lo cual no tenga cambios. Entonces, se utiliza mucho en la parte odontológica y se usó durante montones de años, donde en la parte, digamos, de polvo era la plata, era el cobre, era el zinc. Entonces, claro, si te pones a mirar el grado de contaminación que puede tener en nuestro organismo estos materiales, es enorme. Pero se comprobó que las amalgamas, que han durado montones de años, porque mi madre murió con 103 años y el último diente que tenía
uno de los últimos dientes que todavía llegó casi a los 100 años, que tenía un empaste de amalgama que se lo habían hecho cuando tenía 40 años. Entonces, y no quiere decir esto que todos estamos intoxicados porque tengamos una amalgama en la boca. No, lo que esto nos indica la tolerancia que tiene nuestro organismo precisamente para soportar el grado de toxicidad de cada uno de los elementos. Esto con respecto a las amalgamas. Entonces, las amalgamas se utilizaron muchísimo hasta la década de los 90. Después comenzaron a cambiar los empastes, donde comenzaron los empastes estéticos, donde en un primer momento eran base de resinas acrílicas y después pasaron a los composites. Pero los composites no son más que resinas acrílicas con una base, digamos, una estructura básica, material de relleno y a su vez pegamento entre las estructuras. Eso es un composite. El composite es mucho más sujeto a abrasión físicas que la amalgama. El problema de la amalgama y los composites fue muy controvertido siempre, todavía lo sigue siendo. Porque si bien la amalgama, con todos los procesos de intoxicación o de contaminación, más que todo, podemos decir, es muy raro que nos provoque alteraciones por intoxicación o de mercurio, o de plata, o de cobre, o zinc. Entonces, ¿qué ocurre? E inclusive ahora los estudios que han hecho sostienen que si realmente pacientes que tienen empastes de plata en la boca y no tienen ninguna sintomatología negativa que coincidan con los materiales o los empastes que tenga en la boca, piden por favor no renovar las amalgamas, no removerlas. ¿Por qué? Por el solo hecho de removerla, es tanta la contaminación que vamos a hacer dentro de la boca del paciente que va a tener un chute de toda la intoxicación de los distintos metales en un solo momento. Entonces, si no es necesario, que no se remueva. Eso es por un lado. Por el otro lado, cuando nos faltan dientes, si faltan todos, usamos las resinas acrílicas. Y todo lo que son las resinas acrílicas, tenemos el metacrilato de metilo. El metacrilato de metilo, en polvo y líquido, sí o sí también son compuestos tóxicos. Pero aquí también están la toxicidad que puede tener prácticamente es muy escasa, a no ser que sean personas que tengan sensibilidad química múltiple o algún otro tipo de enfermedades a nivel general que desarrollen fundamentalmente alergias. Y por el otro lado tenemos, cuando faltan piezas dentarias, poner piezas sobre dientes, ya sean los fijos, que son los puentes, o cuando faltan un poco más y que se ponen los que se llaman esqueléticos, los dientes que se quitan y que se ponen, que tienen una parte esqueletada. ¿Qué es esa parte esqueletada? Esa parte esqueletada, que es la parte metálica, tiene como base el cromo. Hasta la década de los 90 era cromo-níquel, pero el níquel es uno de los más, intoxicantes que hay dentro de los que se utilizan en boca. Entonces ahora se prohibió usar cromo-níquel y se utiliza cromo-cobalto o algunos cromo-paladio. Pero no obstante siguen estando en nuestras bocas y siguen haciendo un grado de contaminación. Estos, a su vez, vienen acompañados con las resinas de los que son los dientes. Entonces, ahí tenemos un pupurrí de todo lo que podemos poner en la boca. Entonces, aquí viene donde hay una serie de estudios, inclusive ahora últimamente están los implantes. Los implantes son de titanio, el titanio es mucho más biocompatible, entonces los efectos secundarios y que nos contaminen son muy, muy bajos.
Entonces, se han hecho una serie de estudios, por ejemplo. Debo decir que en las intoxicaciones del mercurio, generalmente el mercurio es un neurotóxico. ¿Qué quiere decir? Que es un tóxico fundamentalmente que puede atacar mucho al sistema nervioso central y al cerebro. Que inclusive muchos de estos contaminantes van desapareciendo en el organismo cuando dejas de estar en contacto con ellos. Pero, por ejemplo, el mercurio es uno de los más delicados porque una vez que dejas de estar en contacto, la eliminación de las zonas más profundas del cerebro por sí solo, y si lo dejamos con nuestro sistema antioxidante, demora unos 27 años en desaparecer. Entonces, quien lo tiene no sabe si va a estar de este lado o cuando llegues del otro lado. ¿Viste? Que inclusive ahora, con el asunto, hay una cierta rum por ahí, que con el asunto que está aumentando la cremación después de la muerte, entonces, claro, en la cremación hay que poner la temperatura de unos 3000 grados, porque si no, el esmalte no se destruye totalmente. Entonces, si hay amalgamas o alguna cosa en su cuerpo, esos pasan a ser volátiles y por más que sean filtrados, siempre hay contaminación ambiental. Entonces, hasta después de muertos damos la lata también. Así que bueno. Qué fuerte, qué fuerte. A ver. Menos mal que tenemos el mismo local, entonces. Exacto. ¿Cómo Entonces, contrarresta? Ya, exacto. Por eso te iba a decir, ahora vienen los estudios que hay hecho, ¿no es cierto? Que es el doctor David Gig, que es uno de los principales científicos que se ocupa de la toxicidad de los metales pesados y del mercurio de la Universidad de Chicago. Es decir, dice, la forma más efectiva de eliminar toxinas de los metales pesados en los tejidos más profundos, como el cerebro, es el consumo de proteínas del suero de la leche de alta calidad, rica en cisteína. Y agrega, y aunque la biocompatibilidad del suero puede desnaturalizarse fácilmente, pero de los de buena calidad tiene suma importancia en la propiedad de la mejora de glutatión, que es prácticamente lo que se conoce como cisteína enlazada. En el Departamento de Farmacología de la Ciencia de la Salud de Maryland llegaron a la conclusión que los donadores de cisteína son los quelantes más efectivos, superando a los de tratamiento tradicionales, aconsejando este tratamiento en la práctica diaria. ¿Qué son los quelantes? Los quelantes son productos que normalmente se inyectan, son productos de ingeniería que se fabrican pura y exclusivamente para eliminar, por ejemplo, la intoxicación de un metal en particular. No hay uno para todos completo. Entonces, se ha comprobado que el quelante se inyecta por vía sanguínea en casos severos para que atrape las partículas de la contaminación del metal por el cual se está desintoxicando, para que lo atrape y a su vez forma un compuesto que es eliminado o por vía renal o por vía hepática. Entonces, una vez realizado estos estudios, se considera que la gran ventaja de los donadores de cisteína que van a fortalecer el glutatión, fundamentalmente tomando esto, tenemos quelantes, por así decirlo, un secuestrador
de radicales libres para todo el organismo y para todos los elementos que nos pueden ir intoxicando. Que de ahí es fundamentalmente nuestro inmunocal de toma regular, más que todo como prevención, porque la prevención es lo que nos va a permitir que noten que si la contaminación que tenemos, porque la tenemos, porque tenemos que tener cosas en la boca, pero la contaminación viene, sabes que el plomo y todo lo demás está por el vapor de los coches, la contaminación, la combustión sí. y todo esto. Entonces, tratemos de evitar un poco usando las cisteínas, los donadores de cisteína, fundamentalmente enlazada, que es la que es de alta calidad, que son los estudios últimos que se han realizado. Esto era lo que quería decir, simplificando un poco lo que nosotros ponemos para dar solución a otros problemas que bueno, ¿cómo hacemos? Otra cosa no tenemos. Si antes le teníamos miedo al dentista, después de todo lo que nos contaste, ya estoy pensando en todas las piezas que tengo yo en la boca. Sí. Menos mal que tomamos el inmunocal. A ver, cuando nos vamos al otro barrio, entonces nos dirán los de allá, ahí viene este con una cisteína o el otro viene con mercurio, con lo que sea, con cromo vanadio. Sí. Qué bueno, qué bueno. Sí, nada, indudablemente, aparte de otra cosa, también conociendo esto y demás, creo que en su momento llegó a haber un 95% de la población que tenía algún elemento de amalgama de plata o algún elemento con mercurio, plata o elementos o metales pesados en boca. Y bueno, y ya ves que la gente no muere por problema de boca y todo lo demás. Eso indica nuestro organismo, la resistencia que tiene de cambiar y a su vez ir eliminando. No te olvides que esto en la época medieval, cuando fundamentalmente los papas tomaban arsénico todos los días, su pildorita de arsénico, ¿para qué? Para saber qué era lo que ellos sentían cuando si iban a ser envenenados, y a su vez para que su organismo se iba adaptando cada vez a una mayor cantidad, porque entonces sabían que le iban a tener que dar mucha más cantidad para que realmente pudiera acabar con su vida. Entonces, si ya en aquella época usaban esto, esas formas, imagínate la versatilidad que tiene nuestro organismo. ¿Te das cuenta? E inclusive, si vamos un poquito más acá, no sé si era como curiosidad, Isaac Newton, que estuvo metido en todo lo que era la alquimia, que fue la alquimia era la búsqueda de la piedra filosofal para la vida eterna y demás. Esa alquimia estaba basada fundamentalmente en el mercurio. Entonces, Newton estuvo intoxicado por el mercurio. Y por eso es que se dice que ahí fue su gran irritabilidad que tenía, que es lo que produce el mercurio. La inestabilidad emocional, todos los trastornos que padecía, precisamente porque estaba envenenado con mercurio por sí mismo, por los trabajos que estaba haciendo. E inclusive, mucho más acá, cuando gran parte de los cristales de las iglesias y todo lo demás, la coloración, los colorantes, tenían mercurio o tenían plomo. Entonces muchos tenían la costumbre de mojar con la saliva el pincel para pintar. Y muchos de ellos morían por envenenados por mercurio o plomo. O sea, hay tantas de este tipo de envenenamientos que ni nos damos cuenta, lo que te indica que realmente debemos tomar cisteína. Hola. Hola, ¿cortó? Ah, hola. ¿Cortó? Ahora sí. ¿Me oyen? También estoy por aquí. ¿Me oyen? Sí, sí, sí. ¿Me oyen? Sí. Vale, Sí. vale. Entonces, porque sinceramente... no, pensé que se había cortado. Entonces, volví a compartir pantalla.
y a lo mejor se cortó un poquito para poner ya la finalización de Vale. la Por eso te conversación. digo la importancia de la cisteína, que es lo que tenemos, inclusive todos estos estudios que han hecho, se inclinan más por la cisteína vía oral, precisamente, que es la que nosotros tenemos. Así que aprovechamos lo que tengamos ahora en mano. Sí, muy bien. Qué bueno, qué Estupendo. bueno. Así que bueno, Muy bien, Abel, Está muchas más o gracias. como No, siempre, nada, al contrario. una explicación maravillosa y seguimos aprendiendo cuántos beneficios el tomar el inmunocal, que a veces no los Ya. tenemos en cuenta, porque ya Exacto. justamente para la boca todo lo que nos puede estar beneficiando también. Exacto, pero por eso te digo que muchas veces cuando haces una charla de este tipo, para decir el inmunocal tenés que saber qué es lo que está produciendo el problema, en qué medida se produce el problema, qué es los estudios que hay contra ese problema. Entonces, por eso me extendí un poco en lo primero, porque lo último, lo que se está haciendo con la cisteína. Es estupendo, Buenísimo, claro, y saber Ya. el por qué, y como, menos El mal que por qué. tenemos la solución, porque si nos contás la primer parte, con todo lo que tenemos en la boca, a ver qué hacemos. Ya, Hay que sacar exacto. todo. Bueno, si quieren volvemos a abrir micrófonos. Yo les puse acá esta diapositiva para agradecerles, que el otro día se me quedó, porque el hecho de que participen y que estemos acá reunidos este rato nos ayuda a todos también a seguir sabiendo un poquito más de lo que decimos, de todo. Nunca podrás tener un cheque más grande de comisiones que la información que tengas. Así que nos tenemos que preparar en todos los aspectos. Por eso queremos también un poco del negocio, un poco del producto, aprovechar que Abel nos da estas charlas tan profesionales. Edificantes, además, Y, informativas. claro, y ir aprendiendo un poquito más cada uno. Así que... Yo tengo una pregunta. Sí, lo que hacemos ahora, chicos, que yo dejo de grabar, dejo de compartir pantalla, vamos de nuevo y voy a dejar de grabar y seguimos si quieren un ratito más, hablando quienes se quieran quedar. A ver, déjenme que ver,